Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega, este es mi canal literario, bienvenido Bob. Hoy quería hacer una segunda parte o un anexo al vídeo que publiqué hace unas semanas, que era el especial 3000 suscriptores, en el que ya hablaba de los libros que marcaron mi infancia. Y quiero hacer esta segunda parte o anexo porque me di cuenta de que algunos libros que fueron importantes para mí de niño se me olvidaron, no los comenté, no los cogí de las estanterías y me he dado cuenta más tarde. Y además quería meter toda la información en 30 minutos y como saqué muchos libros, iba un poco acelerado. Entonces digo, bueno, voy a hablar de algunas cositas que se me quedaron pendientes y voy a hacer otro vídeo, que estamos en verano, estoy de vacaciones y tengo tiempo, lo voy a hacer. El otro día al final concluía que los libros yo creo que más me marcaron en la infancia eran estos, los de los 3 investigadores, que fue cuando empecé yo a leer a los 9 años libros, sobre todo los que estaban escritos por Robert Arthur, que eran los primeros. Entonces hablé de estos, hablé de John Christopher, que yo creo que ya nadie lee a John Christopher, que luego tiene una novela de ciencia ficción para adultos, La muerte de la hierba, que la leí y me gustó. Hablé también, por ejemplo, de Judith Kerr, de cuando Hitler robó el conejo rosa y cuando yo me enteré por primera vez de la persecución de los nazis a los judíos y no entendía qué era lo que estaba pasando ahí. Kristin Northister, de Fieldon en acción, por ejemplo, que era como una novela, por ejemplo, de detectives, pero eran más realistas que los 3 investigadores y tenían más humor y era más divertido, y Kristin Northister me parecía una escritora destacada. Hablé también de Momo y había una persona que ve los vídeos que se llama Edu, que me dijo que había hablado poco de Momo y le dije, bueno, Momo a mí me gusta bastante, Momo lo leí 2 veces, de hecho no me acuerdo ya mucho de lo que pasaba, pero sí me acuerdo de una imagen muy poderosa que era lo de los hombres grises que robaban el tiempo. Claro, luego cuando tú ya eres mayor te das cuenta de que Michael Ende en Momo estaba haciendo un libro marxista. O sea, es decir, llámalo los hombres grises que nos roban el tiempo o llámalo plusvalía, como diría Karl Marx, ¿no? Y además la metáfora esa que te robaban el tiempo era como tan gráfica, o sea, es decir, unos señores con traje y chistera, si no recuerdo mal, que iban robando el tiempo se simbolizaba en unos puros, ellos los iban fumando y se iban fumando tu tiempo, ¿no? Te iban robando tu tiempo. Cuando digo que es una novela marxista, a ver, no estoy hablando de Stalin, los 100 millones de muertos, el Gulag, lógicamente. Estoy hablando de la lectura de Karl Marx, El Capital. Yo no lo he leído entero, he leído 500 páginas, un resumen extenso del profesor César Rendueles, y al final Karl Marx lo que te habla es de los límites de la jornada laboral, que es un tema que a mí me interesa mucho, de hecho hablo de ello en mi última novela, En esto no es Bambi, y principalmente Karl Marx lo que viene a hablar en sus libros es del no abuso, de que no te roben el tiempo los hombres grises, lo cual me parece un tema en la actualidad absolutamente pertinente. Vale, ¿y qué es lo que se me quedó pendiente por hablar? Por ejemplo, saqué, y no hice una reflexión seria de esto, La Guerra de las Galaxias de George Lucas, que yo vi a la película con 7 años y me fascinó, que me llegó mi abuelo Pepe y me encantó esta película en el cine y toda la saga de La Guerra de las Galaxias, pero lo que me llama la atención es que yo luego buscaba los libros, que esto es una cosa curiosa, porque recuerdo alguna vez, por ejemplo, estaba leyendo Dune en la piscina en verano en Collado Mediano y me dijo un amigo, dice, ¿y por qué lees ese libro si hay una película? Como que la película ya invalidaba el libro. Y yo decía, pero es que a mí me gusta el libro, a mí me gusta leerlo. Y de hecho, cuando yo veía las películas, lo curioso es que yo buscaba los libros hechos a partir del guión de la película, o George Lucas no sé si hizo la novela con su propio guión, porque a mí me gustaba sentir la emoción de imaginarme yo las historias. Es decir, leyendo siempre me ha pasado que me meto más en la historia que viéndolo en una película. Al tener que imaginarme yo las escenas, crearlo a través del lenguaje, me parece como que entro mejor en las historias y las historias me llenan más y las recuerdo mejor que si son con actores, con lo cual ya a mí me llama una atención ya como de cómo funciona en mi cabeza en este sentido de que siempre la literatura o leer me ha parecido más entretenido y más envolvente que las películas, aunque las películas también me gustan mucho. De esta colección, por ejemplo, de bestseller selección, otro libro que fue importante, el otro día no lo dije, que se me olvidó, fue La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. O sea, mi padre llegó, recuerdo un día a mi habitación y me dijo, léete esto. O sea, había leído él, no sé si le había gustado o no, porque mi padre es un poco parco en explicaciones y palabras, y me lo dejó allí encima de la mesa, como esto te va a gustar a ti, no a mí, léetelo. Y realmente me encantó, es uno de los libros que recuerdo con mucho cariño de la infancia, La Guerra de los Mundos, y ya he comentado alguna vez que en la adolescencia yo leía principalmente ciencia ficción y fue porque de niño llegué a libros como este, La Guerra de los Mundos, a ese La Guerra de las Galaxias, la película, el libro,
los de John Christopher, y eso me hizo interesarme por el fantástico, sobre todo en la vertiente de ciencia ficción. Luego de Orwell he leído también más libros, pero estos los he leído de adulto y a lo mejor ya no deberían entrar los libros de la infancia, ¿no? He leído La máquina del tiempo, he leído La isla del Dr. Moreau y he leído El hombre invisible. Tuve una temporada que leía estos libros naranjas de Alianza, que en principio se supone que son juveniles, pero realmente creo que eran obras para cualquier época. Por ejemplo, leí Peter Pan, que me pareció interesante, el libro de Barry, además el análisis del personaje de Barry, que eso lo hacía el escritor, el escritor argentino en Jardines de Kensington, se me ha ido, ¿cómo se llama? Rodrigo Fresán, en Jardines de Kensington, que analizaba el personaje de Barry, era muy interesante. De niño también, por ejemplo, leí Las aventuras de Tom Sawyer, no en esta edición, sino que una edición adaptada no me gustó tanto. Cuando leí esta ya más de mayor, de adulto, me gustó más, aunque por supuesto me gustó mucho más Las aventuras de Huckleberry Finn, aunque ven esta colección adolescente, no es para nada un libro adolescente, es una obra maestra de la literatura norteamericana, de la que parte casi toda la literatura de este país del siglo XX. Esto es una obra cervantina, esta es una obra maestra, bastante superior a Las aventuras de Tom Sawyer. Y un libro fundamental, que por esto es lo que estoy haciendo este segundo vídeo, porque me dio rabia no sacarlo, es La isla del tesoro, de Stevenson, que lo debí leer con 10 o 11 años. Me acuerdo perfectamente cuando yo estaba compaginando la lectura de tebeos, Mortadelo y Filemón, Zipizape, todo esto con el comienzo de la lectura de libros de los 3 investigadores y demás, y yo seguía jugando como niño con las piezas del Tente, haciendo barcos y naves, y seguía jugando con los clip, que ahora lo llaman los niños los Playmobil. Yo cuando era pequeño se llamaban los clip. Y recuerdo que yo tenía principalmente clip que eran vaqueros y otros que eran piratas, y yo hacía una mezcla que era una ucronía, o como llaman ahora, un crossover, ¿no? De que se juntan cosas diferentes. Entonces yo juntaba una lucha de los piratas, que tenía el barco pirata, con los vaqueros, que tenía como la oficina del sheriff, y tenía una cantina y no sé qué. Aquí tengo uno que lo tengo de adorno en mi estantería, lo he sacado aquí, el clip negro con una pistola y el rifle. Y yo recuerdo que hacía unas batallas donde al final casi siempre solía quedar este clip, que era mi favorito y era como el protagonista de la historia que yo me inventaba, pero siempre aquello le faltaba una emoción, porque yo sabía ya lo que iba a pasar cuando tenía 10 años o así de antemano. Y recuerdo perfectamente estar en esas batallas de los clips conmigo mismo y leer La isla del tesoro, que lo compré de kiosco, y de repente hay un asalto a los marineros que están en un fuerte en la isla por parte de los piratas, que era una situación parecida a la que planteaba yo con los muñecos imaginativamente, pero había una emoción real en la isla del tesoro que no sabía lo que iba a pasar. Entonces esa emoción de la lectura, para mí, me di cuenta a los 10 años que era superior a lo que yo estaba sintiendo cuando yo jugaba con los muñecos, y lo tenía que inventar yo, y me gustaba que ese escritor me metiera en ese mundo y que yo no sabía exactamente hacia dónde iba. De todos modos, ya de niño yo siempre pensaba que la gente que le gustaba leer, le gustaba también escribir. De hecho, mi padre, esto puede haber sacado, me leía los cuentos de niño de Stevenson y de los hermanos Green, que se me han olvidado también que los tenía que haber sacado, que los tengo en la edición de Alianza. Y esos libros para mí estimularon mi imaginación. Yo todavía no sabía leer, a lo mejor tenía 4 o 5 años, mi madre pensaba que era muy pequeño para que me interesaran esos cuentos, mi padre me los leía y realmente me gustaban mucho. Decía Gabriel García Márquez que los cuentos de los hermanos Green o Andersen, que eran los cuentos más crueles a cualquier edad. Recuerdo que lo decía García Márquez, que había una metáfora, no sé ya de qué cuento era, de cuál de ellos, decía, era una choza tan pobre que no sabía hacia qué lado caerse y por eso se mantenía en pie, ¿no? Y eso era constante. Recuerdo un cuento que me impactó muchísimo, que era de un niño que salía una noche de mucha nieve, que tenía que recoger leña para un fuego, y se encuentra un cofre, se encuentra una llave, y esa llave le lleva a abrir un cofre, y cuando se acaba el cuento es cuando abre el cofre y no te dicen lo que había dentro del cofre. Y yo recuerdo que mi padre decía, no, es que falta una página, tiene que decir qué hay dentro. Claro, era el misterio de la literatura. Yo quería saber qué había dentro del cofre de ese cuento de Andersen o de los hermanos Green, que ya no sé de quién era, porque como en mi cabeza mi padre los leía mezclados, en mi cabeza están totalmente mezclados, unos cuentos, unos mitos de cuentos con otros. Y yo recuerdo, y esta es una escena real, de coger el lomo del libro
y coger una lupa y mirar si faltaba una página, porque yo pensaba que faltaba una página donde tenía que estar el misterio de qué había dentro de esa caja que se encuentra el niño en la nieve, y lo que realmente había en esa caja era el misterio de la literatura. Y es una cosa que luego lo usé en un poema que tengo en uno de mis libros de poemas, en el Bar de Lee, y era una idea fascinante, ¿no? Decir, es que claro, el misterio es muy superior a la resolución del misterio, que eso lo decía Borges, y aquello de que había en aquella caja me intrigó siempre, y recuerdo aquello de el hombre que perdió la sombra, aquel cuento me fascinaba, decir, ¿cómo que perdió su sombra? Entonces yo empezaba a mirar mi sombra cuando iba por la calle como niño de 4 o 5 años, aquello de los animales que hablaban, no sé, eran cuentos que me fascinaron, que el otro día no hablé de ellos, y quizá fue mi primera aproximación a la literatura un poco en serio, sin saber leer todavía, que era una narrativa oral que me los leía mi padre esos cuentos, y desde luego La Isla del Tesoro es uno de los libros de mi vida que me gustaría volver a leer, a ver si en algún pronto. Luego este ya sería de la adolescencia, porque luego quiero hacer otro vídeo, a ver cuando llega a los 4.000 suscriptores, si llego, espero que sí, hablando de los libros de la adolescencia, es decir, he cortado, digamos, hasta lo que era EGB cuando yo tenía 14 años, y luego ya pues de 14 años hasta los 20 hacer otro vídeo con los libros de la adolescencia. El otro día no hablé, por ejemplo, de estos, que los tenía en otro lugar de la biblioteca, los libros de aventuras, El último mohicano de Ferdinand Cooper, que recuerdo que estaba bien, pero tampoco recuerdo que me fascinara. A Ivanhoe de Walter Scott tampoco me acabó de entusiasmar, me gustó más El último mohicano, pero no sé, estos no los leía con 10 o 11 años, quizá era un poco pequeño para leerlos. El que sí recuerdo que me aburrió un poco fue Aventuras de Alan Quatermain de Raiden Hagan, que si no recuerdo mal, el argumento es que era unos exploradores europeos que iban a África porque les llegaba la leyenda de que había una ciudad que vivían blancos. Y yo decía de niño, ¿y qué más da que sean blancos que negros? Es que me daba igual. Y luego me di cuenta ya de mayor que dices, es que esto es un poco racista, ¿no? O sea, es como algo especial, que hay una ciudad donde viven blancos en África y tenemos que ir a encontrarla. No sé, o sea, a mí esto me defraudó bastante. Otra cosa curiosa que leí en la infancia, lo leí con 11 años, que me es llamativo, es El Lazarillo de Tormes. O sea, yo es que estaba leyendo los libros de barco de vapor, los de Profesión Fantasma, claro que eran libros bastante blancos para esta edad, para 10, 11, 12 años, que me gustaban, algunos yo creo que se me quedaban cortos realmente, pero los leía. Y de repente en sexto de GB, con mi profesora de lengua Eloísa Bravo, a la que le tengo muchísimo cariño, bueno, emocionado un poco porque se murió ya esta mujer y bueno, era para mí importante. Pues hicimos en clase una lectura del libro de Lazarillo de Tormes, que era aquella escena en la que el Lazarillo está con una paja bebiendo vino de la jarra del ciego, y el ciego le estampa la jarra en la cara y le rompe todos los dientes, y parecía una escena como medio cómica en aquel momento. Y yo tenía un amigo que se llamaba, yo tenía 11 años, y tenía un amigo que tenía 3 años más que yo, que se llamaba Esteban, y yo estaba en sexto de GB, Esteban estaba en primero de BUP, y le habían hecho leer en primero de BUP, porque nos lo contaba y nos cambiábamos libros, El Lazarillo de Tormes, y yo se lo pedí, y lo leí con 11 años, y no es esta edición, que esta la he cogido de la estantería de mi mujer, que estudió Filología Hispánica, y lo tenía, y recuerdo que me gustó, y no tuve ninguna dificultad en leerlo. Lo único que me pareció un libro muy cruel, porque claro, acostumbrado a esto, recuerdo por ejemplo una escena del Lazarillo de Tormes en la que al Lazarillo se le había hecho una calva en la cabeza de los capones que le daba el ciego. Luego el ciego le estampa el jarro de vino en la cara y le rompe los dientes. Luego el Lazarillo le va, para que pase un riachuelo, le pone delante de una columna, le dice que salte, y el ciego se estampa contra la columna. Pues el Lazarillo lo leí este año, luego lo leí, creo que cuando yo llegué a primero de BUP con 14 me lo hicieron leer, y lo leí una vez más. Yo creo que lo leí de niño como 3 veces, que era un libro que me fascinaba, y no he vuelto, lo tengo que volver a leer realmente, porque es un libro que me marcó mucho de niño. No era un libro para niños, o sea, pasar del barco de vapor a pasar a esto, creo que era un salto importante. Este año se lo mandaron en primero de BUP a mis alumnos, que tienen ya 16 y 17, y despotricaban contra el libro. Es que no se entiende, esto no se puede leer, esto es muy difícil. Y yo les decía, chavales, que esto yo lo he leído con 11 años, y no se lo creían, era, no, es que usted será superdotado, no, es que a mí me gustaba leer, no sé, chicos, vosotros no leéis nada, solo jugáis a los videojuegos.
No sé, a mí es un libro que lo recuerdo mucho por la impresión que me causó en su momento y debería volver a leerlo. Otro libro que me gustó, y este sí le mando yo a mis alumnos, es Rebelión en la granja de George Orwell, que también me lo dejó mi padre, léete esto, no sé qué. Y yo tenía 13 por ahí, lo leí al principio de octavo, luego me lo mandó mi profesora de sociales, que era, ¿cómo se llamaba? Y se me ha ido el nombre, bueno, ahora me acordaré. Y yo lo leí antes, lo leí otra vez después, la metáfora de George Orwell sobre los animales en la granja, que hace un juego con la revolución soviética, y yo, como los sistemas de gobierno y todo esto, es una cosa que se da en primero de bachillerato, pues lo uso para comentar cambios de gobierno, para comentar lo relaciono con historia, y es un libro cortito, a los chavales les suele gustar, suele funcionar, lo comentamos y es una lectura que, bueno, hay gente que me dice, es el primer libro que he leído del colegio que me ha gustado, o es el primer libro que me ha acabado, me lo ha dicho alguno, un chaval de 16 años, y dices, lee algo más, es que lo necesitáis, porque luego redactan mal en los exámenes, no entienden bien lo que leen cuando estudian historia, digo, leer más libros, o sea, es que no va a hacer ningún mal. Otro libro que se me olvidó y que me hacía gracia de joven era este. La guerra de las salamandras de Karel Čapek, que si no recuerdo mal era un escritor checo que es el inventor del término robot, y acá hablaba de una invasión del mundo de unas salamandras gigantes que venían de una isla, y bueno, era un planteamiento muy interesante. Creo que este libro le iba a rescatar la editorial Impedimenta, me llegó la noticia y luego yo creo que no ha salido, pero era un libro que merecía la pena, La guerra de las salamandras. Y como curiosidad también he sacado aquí una cosa que creo que puede ser muy interesante, es este archivador, que no es el original, pero la primera hoja sí es la original, o sea, es decir, yo empecé en este archivador, en estas hojas, a llevar un registro de los libros que leía. Empecé en 1986, que imagino que muchos de la gente que ve estos vídeos no había ni nacido. Empecé en noviembre del 86 y tenía yo 12 años, estaba en séptimo de EGB. Empecé, no sé si se ve en cámara, empecé con 5 semanas en Globo, con este libro, que fue el primero que leí de Julio Verne. Me gustó, aunque ya dije en el otro vídeo que me gustaba más lo de las grandes novelas ilustradas, que luego me decepcionaron un poco los libros, pero bueno, este fue el primer libro de Julio Verne que leí como libro, no como cómic, y me gustó y anoté lo siguiente, o sea, yo ponía el título 5 semanas en Globo de Julio Verne y tenía una calificación, la calificación que le di es bastante bueno, página 288, primera vez, porque hace leer los libros varias veces, y pongo resumen. El doctor Ferguson, su criado Joe y su amigo Dick se embarcan a la aventura de cruzar toda el África en un globo. Y esto es la crítica o la reseña, o sea, hacía unas reseñas con 12 años, en el año 86. Luego empecé con el blog, ya lo he contado, en 2009 y sigo con él. Y en el canal he empezado en 2020, pero aquí como reseñista había ya una vocación. Luego el siguiente libro que comento es El Hobbit. Y el siguiente es Momo. El Hobbit le pongo muy bueno y con una flecha para arriba, que esto es la nota máxima porque el Hobbit me alucinó. Momo no le pongo tan bien, dije que es entretenido. La primera lectura no me gustó tanto, que no me gustó más la segunda. Y luego hice como una lista de los libros que había leído hasta entonces, donde solo puse el título y el autor, porque claro, como ya he empezado en cuarto de GB a leer libros y el registro lo empecé en séptimo, pues no tenía, o sea, no hice ya los resúmenes, simplemente puse los títulos, pero por ejemplo cuando en un vídeo hace poco decía que yo leí el primer libro de Michel Houellebecq en agosto de 2002, ¿por qué lo sé? Porque consulto mi archivador y este archivador lo sigo completando a boli. O sea, tengo aquí un registro de lo que he leído, al principio todo con resúmenes, luego ya hubo un momento que me cansé de los resúmenes y empecé solo a anotar la fecha, el título y el autor. Pero bueno, ya con eso me vale para saber en qué momento lo leí. Empecé a hacer ya esto en el 92. O sea, estuve haciendo lo de los resúmenes de los libros y poniéndole una calificación desde el 86 al 92. Luego del 92 en adelante ya solo anotaba la fecha de cada mes y los títulos que he leído, y esto lo sigo poniendo todavía, no ahora día a día, sino más o menos lo relleno al cabo de un año viendo las reseñas que he escrito,
para el blog y para los medios con los que colaboro, pero bueno, oye, que había una vocación aquí en el año 86, además pensad que yo era de Móstoles en el año 86, que Móstoles más o menos en esa época era como las películas del Pico y el Torete, y yo estaba en mi casa sacando libros de la biblioteca, yendo a comprar a una papelería llamada La Galera los libros de Barco de Vapor, y luego hacía una crítica y lo anotaba aquí en mi archivador. Con lo cual se entiende que yo era un caramelito para los matones del colegio, era una pera en dulce, porque era un niño que hacía estas cosas, en vez de hacer el cafre en la calle. No sé, bueno, pues aquí hay algo, ¿no? Vale, pues esto era lo que tenía que añadir al vídeo del otro día. La pena ha sido que no he sacado los cuentos de Andersen y los de los hermanos Grimm, pero bueno, he contado la anécdota, me ha faltado sacar así los libros que se me han olvidado. Pero bueno, esto era todo, y yo creo que este anexo del vídeo de los 3000 suscriptores, libros que me marcaron la infancia, lo tenía que hacer porque es que no me podía quedar sin hablar, por ejemplo, de La isla del tesoro de Stevenson, o decir que yo leí con 11 años El Lazarillo de Tormes, que estoy muy orgulloso de eso. Y bueno, pues hasta aquí, y a ver si llegamos a los 4000. Aquí está mi libro, por momento spam, el de Esto no es Bambi, que tengo un vídeo hablando de él, y ya está. Y si llegamos a los 4000 hablo de los libros de la juventud, de eso cuando leía ciencia ficción y terror entre los 14 años y los 20. Así que bueno, me voy a despedir, espero que os haya interesado esta segunda parte del vídeo, no haya sido muy pesada, y hasta luego, adiós.